triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén. Todo cambió al probar el fruto que hermoso hubiera sido el mundo sin vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo sin vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Real sacerdote hay en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas en el santuario, me une más a Él, en el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas por Él,
en el santuario, en el cielo, provee así para mí, en el santuario, en el santuario, en el santuario. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Buenas tardes, mis amados hermanos. Voy a hacer la oración para entrar en el último estudio de Sociedad de Jóvenes que tenemos en este día. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En esta tarde, Padre bendito, le pedimos, Señor, por la Sociedad de Jóvenes, por cada uno de los jóvenes que nos están escuchando, Padre Santo, para que ellos puedan escuchar su santa y bendita palabra, al igual que nosotros los adultos, poder entender lo que usted nos está hablando en estos días. Gracias, Señor, porque usted y su preciosa mano siempre han estado con nosotros y no nos ha abandonado. Siempre ha guiado a su iglesia desde el principio hasta el día de hoy de una manera sumamente poderosa.
Le pido, Señor, que envíe su Santo Espíritu para que su Santo Espíritu tome a este siervo de carne y hueso hecho de barro para poder hablar sus benditas palabras. Santo eres y bendito eres en el dulce nombre santo, nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos las gracias a nuestro Dios, porque Dios es grande y misericordioso. Nosotros estaremos estudiando lo que viene siendo un poco del ministerio de el niño Samuel. Mis amados hermanos, Samuel fue llevado desde pequeño al santuario de nuestro Dios, donde le fue enseñado todo lo que él necesitaba saber para desempeñar un trabajo. Él no iba al santuario de nuestro Dios de holgazán o de perezoso. Él iba al santuario de Dios para ser un trabajador en la obra de Dios. De igual manera, Dios nos llama a nosotros para ser también trabajadores en la obra de nuestro Dios. Cristo Jesús primeramente llama a sus 12 discípulos, los capacita, les enseña, y después en Mateo, en el último capítulo de Mateo, vemos claramente que Cristo Jesús les da un mandato. Les dice ir a toda nación y predicar el evangelio y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo. Cristo Jesús les está dando una orden, pero también les está diciendo que ahora es el momento de que ellos deben de desempeñar todo lo que aprendieron. El pequeño Samuel, desde muy temprana edad de su edad, él empezó a aprender todo lo que se requería en el santuario de nuestro Dios. Porque era la voluntad de nuestro Dios que el pequeño Samuel fuera capacitado. Vimos claramente a los hijos de Eli, Ofnis y Finés, estos dos hombres que eran sacerdotes del templo de Dios, pero eran la contaminación de ese santuario. Porque todas las cosas que ellos hacían en el santuario era en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos en contra de la voluntad de Dios, siempre, tarde que temprano, vienen las consecuencias. Tarde que temprano tenemos que pagar las consecuencias. Y vemos claramente lo que dice en segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 18. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ya nosotros entramos a estudiar un poco acerca de cuando a Samuel lo vistieron de efod de lino. La hermana Elena de White habla que el pequeño Samuel fue la excepción, porque él tenía que tener una edad para poder portar el uniforme sacerdotal para ministrar en el santuario de nuestro Dios. La palabra ministraba viene de la palabra ministro. Y nosotros le decimos a las personas que leen la palabra de Dios o que dan un estudio de Dios, les decimos los ministros de Dios. Ahí viene el ministro. Pero nosotros vamos a estudiar realmente qué significa la palabra ministro. Porque nosotros no entendemos, y muchos de los predicadores ni siquiera comprendemos lo que significa la palabra ministro. Podemos decir, oh, es ministrar la palabra de Dios, es darle la palabra de Dios a los demás.
Pero si nosotros tomamos ese concepto hasta ahí es muy cortito lo que significa la palabra ministro. Y en la enciclopedia nos dice, en la enciclopedia bíblica, nos dice lo que es el verdadero significado de la palabra ministro. Dice, en el significado bíblico, un ministro es un servidor o siervo, un sirviente más que nada, para que nosotros podamos comprender. Es un sirviente, es un servidor o siervo, un sirviente, cuya función principal es servir a Dios y a las demás personas. La palabra griega como diáconos, que se traduce como siervo. Entonces ahora nosotros estamos comprendiendo lo que significa la palabra diácono. La palabra diácono significa siervo, sirviente. Y leitorgos son las bases de este término que se aplica a un amplio aspecto de siervo, aspecto de servicio. Jesús ejemplifica el ministerio al no venir a ser servido. Jesús ejemplificó, dio un ejemplo de lo que significa la palabra siervo, de lo que significa la palabra ministro, al decir que Él no vino para Él ser servido, sino Él vino para servir. Ahora nosotros estamos teniendo una comprensión de la palabra ministro. La palabra ministro no es aquel que nomás toma la Biblia y se pone a predicar. No. El ministro es aquel que viene a sentarse al último. Cuando a todos le dan de comer, él es el último que se debe de sentar. Él es el que debe de andar repartiendo los platos de comida cuando se hace la comida en convivencia entre los hermanos. ¿Dónde nosotros lo encontramos en la vida de Cristo Jesús? Lo encontramos en la última cena. Aquí está, la última cena. Cristo Jesús se sienta y sienta a sus 12 discípulos. Cristo Jesús parte el pan y lo reparte. Cristo Jesús toma la copa, hace las palabras de bendición y lo reparte. Después de que todos tienen pan y vino, ahora Cristo Jesús comienza a comer juntamente con ellos. Pero antes, Cristo Jesús, primeramente, Él le lavó los pies a sus discípulos. Eso significa la palabra ministro. La palabra ministro no es aquella persona que toma nada más la Biblia y se pone a predicar. Y ahí traigan al pastor acá que se siente en la primera fila y denle de comer a él primero. No, ese no es ser un ministro. Un ministro es aquel que se mete a la cocina y empieza a sacar los platos de comida y empieza a repartirlos entre la gente. Ese es un ministro. No voy a decir nada más, enfocarme en la palabra siervo. Ese es un verdadero ministro. El verdadero ministro es el que busca la manera de ir a limpiar la iglesia, de ir a mantener limpio las sillas, de ir a acomodar lo que se tenga que acomodar. Ese es un verdadero ministro. Todos nosotros somos ministros.
No nomás es ministro el que toma la Biblia y se pone a predicar. Todos nosotros somos ministros de Dios. No es necesario que tú estés al frente predicando para que se te tome en cuenta o para que Dios tome en cuenta tu trabajo. No. Desde el momento en que tú llegas a la iglesia y empiezas a ser ministro en arreglar las sillas, en barrer o a levantar la basurita que por ahí nosotros encontramos en el piso, en recibir las visitas, en mantener buscando que todo esté en orden. En el momento que vamos a convivir, van a dar comida, es el que se levanta y se pone a servir a las demás personas que se sienten, que coman. Ese es un verdadero ministro. Estamos estudiando que a Samuelito, él ministraba delante de Dios. Y muchas personas podrán decir, oh, quiere decir que ya predicaba desde chiquitito. No. Acuérdense que la hermana Elena de Guay es específica al decirle que a Samuelito se le daban obligaciones de lo que una mente pequeñita y unas pequeñas fuerzas que él apenas tenía porque era un niño, eran las responsabilidades que a él le daban. Barrer, limpiar, lavar, levantar basuras, mantener limpio aquí, limpio allá. Entonces, hermano Tadeo, ¿por qué le pusieron el vestido de efod y de lino? Porque debe de estar de acuerdo al ministerio que se está desempeñando. Como nosotros vemos a estos ministros de la comunidad, estos son ministros, este es un verdadero ministro de la comunidad, aunque no sepan de Dios. Estas personas que tú ves limpiando la ciudad son ministros. Dice claramente, pero aquí está hablando en el método bíblico, está hablando ministros entre Dios y su pueblo. Aquí al referirme de esto, que nomás lo tomé como un ejemplo, estos no conocen realmente quién es nuestro Dios, pero estos son ministros de una comunidad. Son servidores públicos. Jesús simplificó el ministerio al no venir a ser servido, sino a servir, estableciendo un modelo de servicio humilde, desinteresado para todos los cristianos. ¿Qué es un ministro? Servidor público. Ese es un ministro. Un policía es un servidor público. El ministro de Justicia, servidor público. La presidenta de México, servidora pública. Todos son servidores públicos, son ministros, por eso se le llama el ministro. Mis amados hermanos, ahora nosotros estamos comprendiendo, pero hablando acerca de la Biblia claramente aclara que Cristo Jesús vino a enseñarnos lo que es un verdadero ministro al ser o al dar un servicio humilde, desinteresado para todos nosotros que somos su pueblo. Mateo capítulo 24 dice de esta manera, versículo 45 al 51. En el versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el ministro fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa para que les diese alimento a tiempo? Bienaventurado aquel ministro
Ahí dice siervo, hermano Tadeo, pero ya nosotros estamos mirando lo que significa la palabra ministro. Es un siervo. Bienaventurado aquel ministro al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel ministro malo dijese a su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear, a gritar a sus consiervos. Aquí hay una palabra muy interesante que nosotros de aquí la vamos a tomar para ilustrar lo que es un siervo y lo que es un consiervo. Lo que es un ministro y lo que es un conministro. ¿Qué es un siervo? Un siervo es alguien que sirve. Hablando bíblicamente, es alguien que sirve a Dios primeramente y a los hombres. Y un consiervo es un compañero. Es un compañero igual. Tú eres igual que mí, tú eres igual que yo y yo soy igual que tú. Los dos somos siervos de Dios y siervos de la comunidad, siervos de la iglesia, siervos de la gente. Pero si aquel siervo o aquel ministro comenzare a gritar, a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber entre los borrachos, vendrá el Señor de aquel ministro en el día que éste menos lo espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Primer punto. Un ministro es un siervo. Segundo punto. Un siervo tiene consiervos iguales a él. En un hogar, el jefe del hogar tiene un consiervo igual a él. ¿Quién es el consiervo que es igual al siervo del Señor? Es su esposa. Es un consiervo. Son los hijos. Es un consiervo. La misma palabra del Señor nos está mostrando a nosotros que nosotros tenemos consiervos, gente igual a mí. Y esos consiervos es mi esposa, son mis hijos. Esos consiervos es mi esposo, son mis hijos. Si nosotros somos siervos del Señor y nuestras esposas y nuestros esposos son siervos del Señor y nuestros hijos son siervos del Señor como Samuelito, entonces son nuestros consiervos. Nosotros tenemos títulos como decir padre, madre, papá, mamá. Son títulos que Dios ha utilizado para diferenciar la cabeza del hogar y la que gobierna la casa y los hijos que son parte de ese matrimonio. Pero en realidad Dios nos ve, Cristo Jesús nos ve a nosotros por igual. Cristo Jesús ve tanto a la mujer, ve tanto al hombre, ve tanto a los hijos por igual. No hay diferencia. Tanto el padre es un ministro, tanto la madre es un ministro, tanto los hijos son unos ministros. Por eso Cristo Jesús en Mateo capítulo 24 habla claramente y dice:
¿Quién es aquel siervo fiel, el que el Señor pone sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cual cuando venga el Señor le halle haciendo su trabajo. De cierto les digo que aquel siervo el Señor lo pondrá sobre todos sus bienes, pero ay de aquel siervo que dice mi Señor tarda y empieza a maltratar a la mujer, empieza a maltratar a los hijos, empieza a maltratar al esposo. Porque cuando menos cuenta se dé, vendrá aquel dueño del siervo y vendrá y lo castigará duramente. Nuevamente, ¿qué es un siervo bíblico? Un siervo bíblico es alguien que sirve a Dios y sirve a la iglesia. ¿Qué es un siervo público? Un siervo público es alguien que sirve a una comunidad, a una ciudad. Son ministros de una ciudad, de una comunidad. Nosotros debemos respetar, no nomás a la presidenta, no nomás a los diputados, no nomás a los senadores, no nomás a los gobernantes, no. Si hay personas que están haciendo esta labor de ser servidores públicos, se les debe de respetar por igual. Porque están ofreciendo y están dando un servicio. Mis amados hermanos, yo tenía el pensamiento cuando yo era muy joven y decía, el día que yo traiga una escoba y me vean barrer mis amigos la ciudad, yo creo que me va a dar vergüenza, me va a dar pena. Pero esa es la ignorancia en la cual yo había crecido. Esa es la ideología con la que uno crece. Que ciertas cosas o ciertos trabajos son penosos ante ciertas personas. No, mis amados hermanos. Debemos sentirnos orgullosos de desempeñar cual sea tipo de trabajo mientras sea honrado. Imaginémonos a Samuelito, lo miran barriendo fuera del tabernáculo y su madre diciendo, oh, traje a mi hijo para que sirviera ahí en el altar del Señor, para que estuviera ahí entre los sacerdotes, pero acá lo traen barriendo, allá lo traen limpiando, acá lo traen lavando los trastes. Cristo Jesús dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Hasta dónde llegó el profeta Samuel? El profeta Samuel escaló hasta lo más alto. Tanto tener una íntima relación con Dios, gracias a qué? Gracias a que él fue fiel en lo poco. En barrer, limpiar, lavar, etcétera, 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 hacer mandados. Mis amados hermanos, si nuestra esposa nos sirve, debemos respetarla. Si nuestro esposo nos sirve, debemos respetarlo. Si nuestros hijos nos sirven, debemos respetarlos porque son consiervos. Cuando tú entregas a tu esposa a Dios, cuando tú entregas a tu esposo a Dios, cuando tú entregas a tus hijos a Dios, ya no son nomás tuyos, sino le pertenecen a Dios y son del Señor. Y el Señor te dice en este día que lo debes de respetar porque son tus consiervos. Son igual que tú ante los ojos de Él. No, Señor, yo soy su papá. No, Señor, yo soy su mamá. Dice el Señor. Sí, tú eres papá, tú eres mamá. Pero ellos son consiervos. Son ministros del Señor. Ellos también ya tienen responsabilidades dentro del trabajo del Dios. ¿A qué vamos a la iglesia? Esta es la pregunta que yo quiero hacer en este día. ¿A qué usted va a la iglesia? ¿A sentirse bien? ¿A encontrar paz? No, mis amados hermanos. A la iglesia nosotros venimos a encontrar instrucciones, a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que nosotros comencemos a hacer la administración o el servicio que Dios está requiriendo de nosotros. Y si realmente tú nomás vas a la iglesia para sentarte a escuchar al hermano Tadeo y decir qué bonito predica, mis amados hermanos, estás perdiendo el tiempo. Te lo digo con mucho amor y con mucho cariño, que estás perdiendo el tiempo. Nosotros estamos en la iglesia para obtener información, cómo nosotros podemos desempeñar un mejor servicio para la honra y gloria de nuestro Dios. No venimos a la iglesia nada más a escuchar que Jesús nos ama, que Jesús murió en la cruz y que por la fe a Cristo Jesús soy salvo. No, venimos a la iglesia a buscar información. Por eso se le llama la junta. A la iglesia se le llama la asamblea, la junta, la reunión. Pues hay muchas palabras que se puede describir a la iglesia. Pero en realidad, la iglesia no nomás te anima. La iglesia no nomás te inspira a trabajar, sino la iglesia también te da información sumamente valiosa para que usted pueda trabajar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios bajo su servicio de Él. ¿Estamos bajo el servicio de quién? De Dios. A ti no te debe de importar si estás haciendo, si a una persona le está pareciendo mal el trabajo que estás haciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. Usted cumpla su obligación como padre, cumpla su obligación como madre, cumpla su obligación como hijo o hija. Un tema para sociedad de jóvenes. Este tema para sociedad de jóvenes nos enseña a nosotros que existen servidores públicos o ministros públicos y existen servidores del evangelio o ministros del evangelio. Nuevamente, el ministro del evangelio no nomás es aquel que toma la Biblia y se pone a predicar. No. El ministro del evangelio es aquella persona que está recibiendo las visitas. El ministro del evangelio es aquella persona que está llevando los platos de comida a las visitas y a la gente. El ministro del evangelio es aquella persona que se está atendiendo las ollas de comida o lo que se tiene que dar, lo que se tiene que entregar. El ministro del evangelio es aquella persona que está dando las aguas. El ministro del evangelio es aquella persona que está acomodando las sillas. Ese es el verdadero ministro del evangelio. No nomás es el que se pone a predicar. Saquémonos eso de la mente, que es el que se pone a predicar. Somos todos nosotros ministros o conministros, siervos o consiervos. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, cuando el ángel le muestra todas las profecías a Daniel, dice Daniel, yo miré eso y miré lo que el ángel me mostró. Después me arrodillé para adorar al ángel y el ángel me dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. El mismo ángel le dice a Juan, yo soy igual que tú, un servidor a Dios y a la iglesia. Soy consiervo tuyo. ¿Ven que para Dios no hay diferencia? ¿Ven que para Dios no, oh, ese es ángel, ese es humano, ese es esto, ese es aquello? No. Cuando tú entras en el gran servicio, en el servicio del trabajo para la predicación del evangelio, para Dios eres igual que un ángel. Por eso dice claramente la enseñanza de Cristo Jesús. ¿Quién es aquel siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso en donde?
en su casa para darle el alimento a tiempo a su pueblo. No nomás habla de la iglesia, habla de su familia. Cristo Jesús le habla a tu familia y dice Cristo Jesús que tu familia es la familia de Él, que tu casa es la casa de Él. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa? La casa que tú crees que es tuya no es tuya, es de Dios. Le pertenece a Dios esa casa. ¿Quién es el siervo fiel y prudente el cual el Señor puso sobre su casa para dar el alimento adecuado a tiempo? El esposo es puesto en esa casa por Dios. La esposa es puesta en esa casa por Dios. Los hijos son nacidos de ese matrimonio gracias a Dios. El esposo tiene que luchar para darle el alimento adecuado a sus hijos y a su esposa. La esposa tiene que luchar igualmente para dar el alimento adecuado a sus hijos y a su esposo. No nomás habla del alimento físico, habla del alimento espiritual, la palabra de Dios. Bienaventurado aquel siervo, bienaventurada aquella sierva, que cuando el Señor venga y los encuentre haciendo a cada uno su trabajo. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Pero ay de aquel siervo, ay de aquella sierva, ay de aquellos hijos, que cuando el Señor venga y los encuentre a estos haciendo un desastre, el Señor los castigará duramente. No nomás le habla al esposo, no nomás le habla a la esposa, también le habla a nosotros como hijos. Nosotros somos servidores de nuestra familia, primeramente de Dios y de nuestra familia. Cada uno debemos aportar un granito de arena en nuestras familias. Mis amados hermanos, el mismo ángel le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que dijo el ángel? Yo soy igual que tú. Yo soy igual que el hermano Tadeo que está predicando. Yo soy igual que los hijos del hermano Tadeo. Soy igual que la esposa del hermano Tadeo. Soy igual que los padres del hermano Tadeo. Soy igual que lo que ustedes se imaginan, que está alrededor de cada uno. Dice el ángel, yo soy igual que ellos, servidores de Dios y servidores de la iglesia. Cristo Jesús lo mismo también dice, yo soy consiervo suyo, yo les enseño, ustedes me dicen maestro, y miren lo que su maestro hace, lavarle los pies. Todo lo que han aprendido de mí, enséñele a los demás. Vamos a ver Pablo cómo lo describe. Hay un libro llamado, en la Biblia llamado Filemón. Y a veces mucha gente se hacía esta pregunta. ¿Por qué Pablo escribe o por qué en la Biblia añadieron una carta personal de Pablo donde le dice Pablo a un miembro de la iglesia, llamado Filemón, que no castigara a su esclavo, que su esclavo se había escapado de su casa, que su esclavo huyó o se robó, qué sé yo, de la casa de Filemón? El esclavo, escuchen, no era un trabajador, era un esclavo. En una carta personal que Pablo le hace a Filemón, y mucha gente se ha preguntado, ¿por qué pusieron esa carta personal de Pablo en la Biblia? ¿Qué es lo que contiene? Y ahorita lo vamos a descubrir por qué Dios permitió que pusieran el único capítulo que se encuentra en Filemón. Dice,
Más o menos la historia o relatando, no lo he investigado muy bien con la hermana Elena de White, pero más o menos la historia, al leer la carta de Pablo, dice que déjele busco el nombre, Unésimo era un esclavo de Filimón. No sé cuántos esclavos haya haber tenido Filimón. Entonces este esclavo se escapa. No sé si se robó o no quiso hacer el trabajo, se escapa. Y al escaparse por allá encuentra a Pablo en tierras lejanas. Y Pablo pues había entrado anteriormente en la casa de Filimón, porque en la carta se ve que Pablo tiene una relación muy íntima con Filimón, miembro de la iglesia. Entonces Unésimo le habla a Pablo y le cuenta la situación, que huyó de su dueño y que le dijo que su dueño lo andaba buscando, que él temía por su vida, a lo mejor lo iba a matar o lo iba a castigar. Entonces Pablo le predica del evangelio de Cristo Jesús a Unésimo, lo bautiza y se queda un tiempo con Unésimo. Pero llega un momento en que Dios le dice a Pablo: ese esclavo no es tuyo, no es tuyo. Tienes que regresárselo a su dueño. Sí, tienes que regresárselo a su dueño. Entonces Pablo, analizando, pensando qué voy a hacer para regresar Unésimo, pero no quiero que su dueño vaya a tomar represalias contra él y lo vaya a castigar. Y dijo: le voy a hacer una carta. Y escuchen parte de la carta que le hace Pablo a Unésimo. En el versículo 8 dice: por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo Pablo a Unésimo: te voy a dar órdenes. Pero las órdenes no vienen de mí. Vienen de mi voluntad, de que yo quiero que lo hagas, pero realmente las órdenes vienen del cielo. Y me voy a tomar la libertad de darte esta orden. Que lo consideres como proveniendo del cielo. Más bien te ruego por amor. Aquí ya le está diciendo: bueno, te iba a exigir, pero ahora te lo estoy pidiendo de favor, con mucho amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, que consideres mis canas, que consideres mi ancianidad, de que ya soy anciano, y que lo hagas únicamente por misericordia de mí, le dice Pablo. Ahora además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Unésimo. ¿Quién era Unésimo? El esclavo que había huido. Y Pablo le dice a Filemón: te ruego por mi hijo Unésimo. Aunque nosotros sabemos que no era su hijo. Pero le está diciendo: tienes que verlo como si fuese mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo engendré en mis prisiones. Yo lo amé, yo lo tomé como si fuese mi hijo espiritual. En mis prisiones. El cual en otro tiempo te fue inútil. La palabra inútil significa una persona que hace un daño a otra persona. En otro tiempo te fue inútil. ¿Qué quiere decir? Que yo reconozco que él hizo mal lo que hizo. Y que puedes castigarlo, estás en todo tu derecho. Pero por amor te ruego que escuches primeramente lo que te estoy pidiendo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues
recíbele como si fuese yo, dice Pablo. Recíbele como si yo fuese él. Yo quisiera retenerle conmigo, que estuviera aquí para que me ayudase, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino como voluntario. Porque quizás para esto él huyó de ti. A lo mejor lo que él hizo fue para que él también encontrara la salvación. Para que lo recibieses, ahora que te lo envío, para siempre. Ya no como esclavo, sino que más que esclavo, como un hermano tuyo, como un hermano mío. ¿Qué dijo el ángel? Como un consiervo, como un ministro. Mis amados hermanos, ahora nosotros comprendemos por qué únicamente el libro de Filemón, una carta personal de Pablo a Filemón, nos aclara a nosotros que un consiervo, un siervo, un ministro, un diácono, viene siendo lo mismo. Todos tenemos la misma responsabilidad, pero cada uno de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. Te dio don de predicar, ánimo a predicar. Te dio don de cantar, ánimo a cantar. Te dio don de barrer la iglesia, ánimo a barrer la iglesia. Te dio don para que tú sirvas los platos, lleve las aguas, etcétera, etcétera. Ánimo. Te dio Dios don para hacer obra misionera, ánimo. Te dio Dios don para orar, ánimo, mis amados hermanos. El mismo ángel nos dice, como Dios me ve a mí, así también los mira a ustedes. Aquí no es ni alto, ni bajo, ni chaparro, ni gordo, ni flaco, ni bajito, no, nada. Aquí todos somos iguales delante de la presencia de nuestro Dios. Dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo él te debe o te hizo daño a algo, que haga algo rompido, ponlo en mi cuenta, que yo después paso y te lo pago. Mis amados hermanos, en el servicio del santuario no es más el sumo sacerdote. En el servicio del santuario no es más el sumo sacerdote y no es más el pequeño Samuel. No es más los hijos de Eli y no es más que el pequeño Samuel. Todos son uno en Cristo Jesús. Como Cristo Jesús ve a uno, de la misma manera Cristo Jesús ve al otro por igual. Así es que saquémonos de la mente, porque no queremos ser como el fariseo, diciéndole al Señor, Señor, yo hago ayunos, yo hago oraciones largas, yo leo la Biblia tantas horas y gracias por tus bendiciones. Yo hago esto, yo hago aquello, yo no soy como este publicano, pecador. Y el pobre publicano diciéndole al Señor, Señor, perdóname porque he pecado. Aquel por su arrogancia de decir, soy ministro de Dios, y yo agarro la Biblia y puedo predicarles al mundo. Soy mayor que ni este publicano. Dice la palabra del Señor, que Dios se tapó los oídos cuando el fariseo empezó a hablar. Y Dios escuchó como una melodía el arrepentimiento de aquel publicano que estaba únicamente pidiendo misericordia a Dios.
En una familia no es más papá y no es más la mamá. Los dos son uno. En compañerismo son consiervos los dos. Pero tienen a cargo a niños que deben empezar a enseñar que ellos también son siervos de Dios y deben de empezar a trabajar para nuestro Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este tema está hermoso. Esperemos en nuestro Dios que haga un nidito en nuestro corazón y en nuestra mente. Que el Señor siempre cuide de cada uno de nosotros. Y voy a hacer la oración final para que Dios nos guíe y que tengan una feliz, buen inicio de semana. Porque el sábado santo se nos fue. Gracias, Señor, por este sábado tan precioso que nos diste. Bendito y alabado sea su santo nombre. Eternamente eres bueno, Señor. Le pedimos, Señor, que nos siga ayudando y que nos siga dando la fuerza para seguir predicando en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén.